Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con esta charla sobre la televisión, lo televisivo, los orígenes de la televisión. Hoy quiero empezar planteando algo que puede ser de sentido común, pero que en general no nos damos cuenta, que es que el principal enemigo que tiene la televisión es el aburrimiento de la audiencia. Es lo que genera que uno pone un programa de televisión a los 5 minutos o empieza a cambiar de canal o apaga la televisión y se va a hacer otra cosa. Y ahora en tiempos del streaming y en tiempos en que tenemos tantos oferta a través de internet, bueno, nos vamos a ver un producto. Pero guarda, porque también le ocurre al streaming. Le ocurre al streaming la cuestión de las visualizaciones y de las métricas de esas visualizaciones. Y cuando las vemos, bueno, hay series, hay programas, porque ahora tenemos por streaming programas también incluso en vivo, que se emiten, tenemos todo tipo de programas, que la visualización no dura más de 2 o 3 minutos y se termina. Es decir, el espectador apaga o cambia de canal, cambia de streaming. ¿eh? Eso es el aburrimiento que produce la tele. Eh, entonces hay que hacerla entretenida. No queda otra que hacerlo entretenido. Parte de lo que yo defino como lo televisivo es que sea entretenido. ¿Y cómo se hace entretenido algo en televisión? Muy sencillamente, digo yo, pero no, en realidad muy difícil, muy difícil. Y está todo en manos de la producción, o como se dice ahora, de los showrunners. ¿En qué consiste eso? Bueno, en manejar la imagen. Miren, la televisión es imagen y es sonido, sin ninguna duda, pero fundamentalmente es imagen. Al principio, en el origen, se decía que la televisión era radio con imágenes, y por lo tanto las reglas de la radio eran las que tenían que persistir. Sin embargo, en poco tiempo, los que hacían televisión se dieron cuenta de que no era así, que hay que hacer hablar a las imágenes, hay que hacerlas hablar de una determinada manera, que como en el cine, cuando el director o el showrunner o el que está a cargo, digamos, de la composición y la producción general del programa, dice, esta cámara tiene que ponerse así y después saltar a esta otra cámara que está mostrando tal otro ángulo o plano, los enfoques, la iluminación, los contrastes, los colores, las luces, incluso las personas que aparecen, sean vivos o en grabado, digamos, qué empatía tienen con la audiencia o pueden llegar a tener. Todos estos elementos conjugados son los que hacen que algo sea televisivo y competitivo a la hora de no perder la atención del público, de la audiencia. Repito, esto vale para el streaming también. Pero hay otro enemigo de la televisión y ese otro enemigo es la tanda comercial. Ustedes me dirán, bueno, pero no hay tanta comercial en el streaming, ya va a llegar, tranquilos, en cualquier momento lo va a poner Netflix, Hulu, Disney, todos van a poner un plan con publicidad. ¿Por qué? Porque sin publicidad no existe la televisión, ni en vivo, ni grabada, ni en streaming, ni por cable, ni por aire, ni por ninguna circunstancia. La televisión es algo muy caro, la televisión es algo que justamente requiere una gran cantidad, no solamente de recursos técnicos, no solamente de elementos técnicos, sino también de gente que tenga la experiencia, la profesionalidad, ¿no es cierto?, el concepto, la creatividad necesaria como para poder conjugar todos estos elementos que son un montón. Entonces, por un lado entonces tenemos esto. Alfred Hitchcock, al principio, él fue uno de los pioneros en la televisión norteamericana. ¿Qué era lo que planteaba? Decía, lamentablemente, esta dependencia de la televisión, de la tanda publicitaria, hace que el programa que uno quiere hacer esté subsumido en la tanda publicitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el guionista, vamos a ponerlo en estos términos, tiene que saber muy bien no solamente en qué minuto, en qué momento se va a producir la tanda publicitaria, sino también de qué va a hablar esa tanda publicitaria. ¿Por qué? Porque entonces tiene que conjugar los elementos que vienen de la narración, de la diégesis que está desarrollando, con lo que le va a generar al espectador, la publicidad, que es, bueno, dispersarse o irse hacia otro lado, por ahí le presta atención a la publicidad. Y al hacer eso, bueno, deja de prestar atención a lo que venía viendo. Y después, el principal problema, hay que retomar. Hay que retomar, hay que generar en la audiencia, ¿no es cierto?, ese enganche. Si no, quizás incluso viendo la tanda publicitaria me voy a otro canal. En principio digo, no, pero esto lo hago simplemente, después vuelvo y después no vuelvo más.
Entonces, es muy sabio Alfred Hitchcock porque es un problema que hasta el día de hoy siempre es el más problemático para resolver. Y por supuesto, están vinculados la tanda comercial con el aburrimiento, ¿no? Si la tanda comercial es muy larga, si es muy plomífera, bueno, uno se aburre. Y si se aburre, volvemos al principio, digamos, volvemos a la casilla inicial. Cambiamos de canal o apagamos la televisión. Entonces, tenemos este elemento. Frente a este elemento hay dos maneras de ver la cuestión. Uno es la televisión en vivo, o lo que técnicamente llamamos la televisión que no está guionada, los programas sin guión. Son los programas no periodísticos, sí tienen guión. Los reality shows, la telerrealidad, los documentales, todos aquellos programas que básicamente están centrados en personas comunes, programas de juegos, programas de estos que suelen proliferar en la televisión, por ejemplo Argentina, por las tardes. Muy bien. Tenemos la televisión en vivo. Ahí es muy importante, es elevadamente importante, ¿no es cierto?, mantener el ritmo de lo televisivo, ¿no es cierto? Y el casting es otro elemento que se agrega, digamos. Sí, hay que hacer un casting de las personas comunes, porque no todas las personas comunes somos televisivas. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Esto no significa que ser televisivo implique ser una persona histriónica, una persona, digamos, totalmente payasesca, etc. A veces una persona muy seria, muy callada, digamos, casi, como se suele decir en los reality shows, un potus, genera una empatía. En parte es un misterio y en parte, gran parte, es el trabajo de la producción. Por otro lado tenemos la televisión en grabado. La televisión en grabado es mucho más controlable, tiene muchos elementos parecidos a la composición cinematográfica. Ahí sí hay un casting, pero es un casting de actores, de profesionales, y el director, digamos, tiene un gran... pero también hay películas buenas, películas malas, películas artísticas y películas que son un bodrio. Es decir, películas que a uno lo atraen, lo atrapan, la ve ¿no? Los 90 minutos lo ve del principio hasta el final, y películas que son un bodrio y que uno a los 3 minutos, a los 4 minutos, a los 10 minutos, la saca y no la ve porque dice, no, esto me aburre, vuelve la palabra, me aburre. Bueno, en televisión tenemos esta ambigüedad, o tenemos esta cuestión polar, ¿no? No es tanto así, pero sí hay reglas de trabajo diferentes, hay reglas de trabajo que son muy distintas entre lo que es la televisión en vivo y la televisión en grabado. Para mí, ¿qué quieren que les diga? Lo escribí en mi libro, ¿no? El lenguaje de la serie de televisión de Eudeva. Se puede conseguir, perdonen el chivo, y ya que estamos, se puede conseguir en la página de Eudeva, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, en formato digital. Miren qué moderno que soy. Hablando de la televisión en vivo, ¿no? Pero hay un retorno de la televisión en vivo. Atento, hay un retorno de la televisión en vivo y las grandes cadenas de streaming van a empezar a transmitir programas en vivo, no solamente de deporte, o reality, sino de todo tipo. Y guarda, ¿no? La ilusión, ¿no? Que produce la televisión a veces nos lleva a pensar, por ejemplo, que un noticiero, para hablar de televisión en vivo, no está guionado, y está absolutamente guionado, ¿no es cierto? Por eso son unos genios los conductores que hacen como que hablan tranquilamente, improvisan, y en realidad está todo astutamente calculado. Y en grabado también, como les comentaba en un video anterior, haciendo referencia al precio de la historia. Parece que es un negocio que está funcionando, y que todo el mundo es muy ocurrente y que pasan un montón de cosas totalmente caóticas y al azar. Y sin embargo, está guionado absolutamente todo. No hay ni un estornudo que no esté guionado en ese caso. Bueno, lo bueno es, ahí se ve la buena televisión, cuando uno no se da cuenta de eso, e incluso cree que es todo al revés de lo que está sucediendo. Bueno, en fin, seguiré seguramente en otro video hablando sobre estas cuestiones. Por ahora lo dejamos acá.